Uno puede preguntarse sobre el 25 de mayo. ¿Qué es el 25 de mayo? ¿Un acto político? ¿Un acto escolar? ¿Un acto económico? ¿Un acto social? En realidad, para la mayoría de los argentinos, el 25 de mayo sigue siendo todavía hoy un acto escolar. Un acto escolar con un fuerte agridulce olor a pastelitos, a corcho quemado, a damas antiguas, a vendedores ambulantes, a todo eso y mucho más. Todavía aún hoy, en el 2021, nos seguimos debatiendo sobre esta Revolución de Mayo. Todavía aún hoy seguimos debatiendo en hechos tan intrascendentes como saber si llovió o no llovió, o si había damas antiguas, o seguimos debatiendo si es importante que haya paraguas o no había paraguas en la Plaza de Mayo. Todo esto se pretende o se pretendió reducir a un inconsciente, a un hecho que marcaría a fuego a la historia argentina. Pero por cierto, todavía hay cuestiones tan básicas que se plantearon aquel 25 de mayo de 1810 que todavía siguen sin resolverse. Lo acontecido en mayo es mucho más que un acontecimiento político, militar, económico o escolar. Es el origen de nuestra historia argentina, es el origen de nuestra situación como país. Y por cierto, para poder comprenderlo, debemos saber qué pasaba en Europa, otra vez. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Y por qué en Europa? Por la sencilla razón de que nosotros, Argentina, que en realidad todavía no era Argentina, pero sí estaba el germen de argentino, éramos una colonia de España y por lo tanto lo que acontecía en España debía acontecer en todo el continente americano. Por cierto que Argentina y cada uno de los países americanos todavía no existían como países, pero todos teníamos un destino común y todos teníamos el mismo origen. ¿Pero qué fue la Revolución de Mayo? ¿Dónde fue la Revolución de Mayo? Bueno, la Revolución de Mayo fue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo era Buenos Aires en aquella época, en 1810? Buenos Aires en realidad distaba mucho de ser la ciudad cosmopolita que hoy todos conocemos. En realidad era una gran aldea. Hubo una vez un viajante que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, un francés, que dijo que la ciudad de Buenos Aires le llamaba poderosamente la atención, que a la hora de la siesta solo encontraba médicos y perros. Es como que la ciudad solamente vivía por la mañana. ¿Será por eso que la Revolución de Mayo, ese 25 de mayo, fue a la mañana? En realidad la ciudad de Buenos Aires era una ciudad muy simple. La mayor parte de las personas iban al mercado, a donde está hoy la Plaza de Mayo, a realizar sus compras. La mayor diversión que tenían las personas ocurrían durante la noche, en unas reuniones muy particulares que se denominan tertulias. En esas tertulias iba la famosa gente granada de la ciudad de Buenos Aires y solamente organizada por las familias más acomodadas de la ciudad. En esas tertulias se recibían a viajeros, a vecinos, a amigos, con la intención de divertirse y, por supuesto, infaltable, hacer negocios. La mayoría de las tertulias se prolongaban aproximadamente hasta la medianoche, 12, 2:30 o 1 de la mañana. Ahí, evidentemente, hasta la medianoche se comía empanadas, se recitaba poesías, se tocaba el piano y se hacían algún tipo de comentarios políticos, alguna moda, se comentaban las noticias de Europa. Además, algunas veces también se bailaba. ¿Qué se bailaba? El minué. Incluso los viajeros, los extranjeros que llegaban a Buenos Aires, se asombraban porque ese minué era bailado muchas veces por una niña tan precoz como de 7, 8 o 9 años. Y además de las tertulias, ¿cuál era la otra acción que desarrollaban estos proto-porteños de 1810, de comienzos del siglo XIX? Bueno, una vez a la semana, con suerte, la parte más sana del vecindario, como se definía en ese momento el cabildo, a sus miembros, es decir, a los propietarios, hombres, blancos, porteños, ricos, tenían la oportunidad de concurrir al teatro para poder asistir a una velada de ópera o para poder disfrutar de algunas otras obras ofrecidas para el deleite de unos pocos, de los vecindarios. Algo que igualaba
no era el teatro, sino que era la corrida de toros. Ahí eran todos iguales. Ahí se convocaba a ricos y a pobres por igual. Y en cuanto a los juegos, el cricket inglés se había impuesto, pero en realidad, sobre todo en las familias patricias, en realidad decía, el juego más importante era el pato. Todos jugaban al pato, era el juego nacional. Desde allí es el juego nacional. En la gran aldea también había juegos de azar. Había una ruleta, había 4 o 5 cafés que tenían también mesas de billar y solo había un restaurante que se llamaba La Fonda de los Tres Reyes. Pero con la revolución, muchas de estas cosas van a comenzar a cambiar, porque la Revolución de Mayo no fue solo una revolución política y económica, sino que también trajo cambios sociales y también culturales. Algo tan simple como la moda o el diseño. Y todo esto cambió de a poco. Había cosas que cambiaron y cosas que permanecieron. Por ejemplo, las mujeres van a seguir manteniendo las mantillas, los peinetones y los abanicos de origen español. Pero con la revolución se va a imponer el corte imperial o corte imperio, que era la moda característica de la Francia de aquella época. Los hombres, por el contrario, van a comenzar a vestir a la moda inglesa, con galera y todo. Todo esto cambia repentinamente un 13 de mayo de 1810, cuando llega a la ciudad de Buenos Aires una fragata inglesa trayendo noticias al Río de la Plata, una noticia muy grave. Un 13 de enero de 1810, la ciudad de Sevilla había caído bajo el poder de Napoleón Bonaparte y la junta que se había formado en la ciudad de Sevilla se había disuelto. Por lo tanto, gran noticia, América quedaba sin gobierno. Toda América quedó sin gobierno. En un principio, el virrey Cisneros trató de ocultar las novedades, incautando todos los periódicos que traía el barco. Triste y permanente costumbre que va a tener muchos gobiernos argentinos a lo largo de nuestra historia, la de querer controlar y dominar la información. Pero bueno, uno de esos diarios llegó a las manos de Belgrano y de Castelli, que se van a encargar de difundir la noticia. Y así, esa noticia que se originó en Europa, que llegó a América, también llegó a la ciudad de Buenos Aires. Y eso creó un gran debate y creó la necesidad de debatir sobre los destinos de esta tierra. Y esto fue lo que recordamos todos los argentinos en la semana del 25 de mayo, que estuvo muy lejos de ser un apacible tránsito de vendedores ambulantes. En realidad, no eran vendedores ambulantes, son cuentapropistas o los subocupados de la época. Y damas antiguas. ¿Damas antiguas? ¿Quién puede hablar de damas antiguas en la Revolución de Mayo en la Plaza de Mayo? Las mujeres de 1810 no eran sujetos de derecho. Las mujeres no tenían ni voz ni voto. ¿Por qué aún hoy, en los actos escolares, sobre todo a nivel primario, se empeñan a mostrar a los vendedores ambulantes como si a ellos les interesara la revolución o si la revolución hubiera cambiado algo para ellos? ¿Por qué aún hoy nos empeñamos en mostrar a las damas antiguas con sus peinetones como si las mujeres hubieran sido sujetos de derecho? Las mujeres no estuvieron presentes en la Revolución de Mayo. Iba a pasar mucho tiempo para que las mujeres puedan estar presentes. Al Cabildo de Mayo tan solo fueron hombres, no todos los hombres. Los esclavos tampoco tenían voz ni voto, porque no eran sujetos de derecho. Solamente fueron hombres, blancos, ricos y con intereses en juego. Ninguna mujer, ningún pobre, ningún esclavo, solo el pueblo. Es decir, la parte más sana del vecindario. La parte más sana del vecindario, sanos, 2021. ¿Le habrán tomado temperatura antes de entrar al cabildo? Y bueno, así llegamos a la mañana del 25 de mayo, donde un grupo de vecinos, algunos con paraguas y otros sin paraguas, porque es verdad, lo que llamó la atención esa mañana es la presencia de paraguas. No porque el paraguas no se haya inventado, no porque no existía, sino porque en realidad el paraguas era un artículo de lujo. Así, decía, un grupo de vecinos, ya entendemos lo que son los vecinos, se congregaron en la plaza frente al cabildo y expresaron el derrocamiento definitivo del virrey.
y la formación de una junta de gobierno, que en realidad, ¿qué es lo que recordamos hoy? Nuestro primer gobierno patrio, es nuestro primer gobierno nacional. La junta enseguida se apresuró a declarar que gobernaba en nombre del rey. El acta dice: se dispuso al virrey en nombre del rey. Eso fue una clara manifestación leal a la monarquía. Es decir, mientras el rey no está, está todo bien. Pero cuando vuelve el rey, ¿qué va a pasar? Eso es lo que nos llevó el 9 de julio, a declarar la independencia de nuestro país. Pero eso ya es otra fecha.